Bien, como recién comentaba Sergio, existen otras expresiones para la recta, para calcular la pendiente de la recta tangente. Esto es lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos el límite del número, de la forma del número e? Bueno, uno tiene diferentes expresiones que se obtienen mediante sustituciones, pero todas equivalen a lo mismo, o sea, son todas útiles para poder calcular el mismo valor que es el valor de la pendiente de la recta tangente. La que teníamos anteriormente, que dedujimos desde el gráfico, era m sub t igual al límite para h tendiendo a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. En algunas bibliografías, en algunos libros, en vez de utilizar h, utilizan delta x. Esta letra, que es como un triangulito, se denomina, es una letra griega mayúscula que se llama delta, ¿sí? Y junto con x, eso se lee delta x. Delta x simboliza un incremento en la variable x, ¿sí? Con delta x simbolizamos un incremento en x. Con delta y vamos a simbolizar un incremento en y. Con delta z vamos a simbolizar un incremento en z. Por lo tanto, acá de esta fórmula que tenemos acá arriba a esta otra en función de delta x, lo único que estamos haciendo es considerar, en vez de h, consideramos delta x. Ambos, tanto h como delta x, expresan incrementos en x, ¿sí? No es nada más que eso. Y la otra expresión, que está remarcada en rojo, m sub t igual al límite para x tendiendo a, de f de x menos f de a sobre x menos a, es exactamente lo mismo si uno considera que si hacemos, fíjense, x menos a, ¿sí? Si x menos a lo llamamos h, ¿sí? Si x menos a lo llamamos h, x será a más h, o sea, obtener, y a es a, o sea que de aquí haciendo x menos a, esta sustitución, x menos a igual a h o a delta x, que es lo que está hecho en el dibujito, pasamos a la expresión que está en verde. O sea, son expresiones equivalentes, ¿sí? Y ahí abajo está hecho el dibujito, pero estoy viendo que acá apareció una X que es del eje y el f de x este es del eje. Se nos ha corrido cuando hicimos los dibujos. Pero bueno, esa es la idea. Todas esas son expresiones equivalentes, ¿sí? Y con cualquiera de ellas pueden trabajar. Lo que sucede es que en algunos ejercicios es más fácil utilizar una expresión o utilizar la otra, pero nada más que eso. Con cualquiera de las dos o de las tres se puede obtener el valor de la pendiente de la recta tangente. Bueno, ahí Sí, tenemos un ahí ejemplo. Sí, Sergio. que justamente la expresión que más uso yo no está. Si volvemos la anterior, sería la roja que está a la izquierda, pero en lugar de poner f de a, ponemos f de x sub 0 más delta x menos f de Ah, x sub 0 sí, sobre delta x. Porque el punto en cuestión lo claro, indicamos no como a f de a, sino como x sub 0, f de x sub 0. Esa claro. aclaración quería hacer nada más. También, esto es lo que dice Sergio, que si el punto, ¿sí? Si el punto es de coordenadas x0
f en x0 en vez de a f en a, m de la tangente se puede calcular como el límite para delta x tendiendo a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0 sobre delta x. Esa es una. Otra es que m sub t, si pasa por el punto, o sea, si es en el punto x0, f de x0 sería el límite para x tendiendo a x0 de f de x menos f en x0 sobre x menos x0, ¿sí? Esas son expresiones, son todas equivalentes, o sea, da lo mismo utilizar una que otra, ¿sí? Bueno, ahí a ver, tocaron el timbre. Bueno, entonces, en función de lo que hemos visto recién, tenemos acá un ejemplo. Tenemos una parábola, una función de grado 2, f de x igual a x cuadrado, cuya gráfica es una parábola, y queremos calcular la recta tangente a esa curva en el punto 2, 4. Entonces, lo primero que se obtiene, como estuvimos viendo recién, es la pendiente de la recta tangente. ¿Qué dijimos? Que la pendiente de la recta tangente se calcula como, acá lo escribimos, dijimos, ahora tenemos en el punto 2, 4, ¿sí? O sea que nuestro punto x0 es el 2. Y la función f de x es x al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta expresión que tenemos en azul cuando x0 vale 2, f de x0 vale 4 y la función es x al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo. Entonces, la pendiente de la tangente será igual a el límite para x tendiendo a 2, ¿sí? Porque tenemos que calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a x al cuadrado en el punto 2, 4. Entonces hacemos el límite para x tendiendo a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Pero como f de x es x al cuadrado, ¿sí? Sustituimos y nos queda el límite para x tendiendo a 2 de la función x al cuadrado de f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Cuando hacemos x tender a 2 y reemplazamos o sustituimos, ¿sí? Ese es un cociente de dos polinomios, uno de grado 2 en el numerador y uno de grado 1 en el denominador, lo que se obtiene es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿sí? En el numerador nos queda 2 al cuadrado, que es 4, menos 4, 0. Y en el denominador nos queda 2
menos 2 de 0. O sea, es un caso 0 sobre 0. Entonces, lo que hacemos es realizar operaciones algebraicas de tal forma que esa indeterminación desaparezca y podamos obtener el valor del límite. Como en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, ¿sí?, la escribimos como el producto de los factores x menos 2 por x más 2. Por lo tanto, ese límite nos quedará el límite para x tendiendo a 2 de x menos 2 por x más 2 dividido x menos 2. Entonces se simplifican x menos 2 del numerador con x menos 2 del denominador y nos queda el límite para x tendiendo a 2 de x más 2. Cuando x tiende a 2, reemplazamos y el resultado es 4. De ahí es que obtenemos que la pendiente de la recta tangente es 4. Luego, como queríamos calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2, 4, utilizamos la formulita que ya conocemos desde hace mucho para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto, y nos quedará entonces y menos f de 2 igual a m sub t por x menos 2. Es decir, sustituyendo, f de 2 es 4, ¿sí?, nos queda i menos 4 igual a 4 por x menos 2, y eso es, de esa manera entonces tenemos que la función igual a x al cuadrado en el punto 2, 4 tiene recta tangente de ecuación 4 por x menos 4, que es lo que está dibujado en rojo. ¿Alguna pregunta? Se puede usar cualquier fórmula para calcular la pendiente de la... Sí, cualquiera de esas, por supuesto. La que a ustedes les quede cómodo. Sofía y Sol, que dicen que no entendieron. Bien, perfecto, entonces, seguimos. Bueno, ahí tenemos otro caso, ¿sí? Otro ejemplo en el cual no vamos a poder encontrar la recta tangente. La pregunta ahí es, antes de seguir, una aclaración. Se fijaron que, en definitiva, ¿sí?, lo que hay que saber hacer es calcular límites, porque para calcular la pendiente de la recta tangente, lo que se necesita es reemplazar por la función, por el valor de la función en el punto, escribir esta expresión y calcular un límite. O sea que si ustedes saben calcular límites, van a poder hallar siempre que se les pida, digamos, la pendiente de la recta tangente, y luego con el valor de la pendiente van a poder hallar la ecuación de la recta tangente. O sea, no es complicado si uno sabe calcular límites, ¿sí? Por eso, siempre que hablamos sobre límites, saber el límite es fundamental porque todo se construye en base a ese concepto, ¿sí? Todo lo que vamos a ir desarrollando en esta materia, siempre nos vamos a referir a la noción de límite, y por eso insistimos que sepan calcular bien los límites, porque todo se basa en eso. Bueno, acá tenemos otro caso, que un poco, cuando hablábamos, Sergio hablaba de aplanar la curva con este tema de la pandemia. Bueno, ahí pregunta cuál es la recta tangente a la gráfica de f de x igual al valor absoluto de x en el punto 0, 0.
sucede ahí? Esa función, gráficamente, no es una curva suave, o sea, ahí en el 0, 0 estamos viendo que tiene como un pico, ¿no? Bueno, veamos analíticamente qué sucede. Vamos a plantear a qué sería igual la pendiente de la recta tangente. Según lo que vimos hace unos minutos, la pendiente de la recta tangente se calcula como el límite para x tendiendo a 0, porque estamos en el punto 0, 0, ¿sí? Es lo que nos pide el ejercicio. Es el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f en 0 sobre x menos 0. Esto es igual a el límite de f de x lo sustituimos, la función es valor absoluto de x, por lo tanto en vez de f de x vamos a colocar valor absoluto de x, menos f en 0. F en 0 sería el valor absoluto de 0, que es 0, dividido x menos 0. En definitiva, eso nos queda el límite para x tendiendo a 0 del valor absoluto de x sobre x. Ahora bien, si observamos la gráfica de la función valor absoluto de x, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Ya han trabajado muchas veces con esta función, en matemática 1, ¿no? La han dibujado, la han desplazado. ¿Qué pasa? Para esta función, ¿se acuerdan que se define como? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que f de x igual al valor absoluto de x se definía como x si x es mayor o igual a 0 y como menos x si x es menor que 0? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, volviendo acá, si x es mayor que 0, la función está definida como la recta y igual a x, o semirecta sería esta que estoy marcando acá. Y si x es menor que 0, es esta otra, semirecta. Es decir, que cuando tome el límite para x tendiendo a 0, de la función valor absoluto de x sobre x, voy a tener que considerar límites laterales. ¿Por qué? Porque a derecha de 0 la función se define como x y a izquierda de 0 se define como menos x. Entonces, ese límite, el límite para x tendiendo a 0, que valor absoluto de x sobre x, existirá si los laterales existen y son coincidentes, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto cuando vimos límite. Entonces, calculemos los laterales. Resulta que cuando hacemos el límite lateral derecho, como valor absoluto de x es x, nos queda límite para x tendiendo a 0 por la derecha de x sobre x, y x sobre x es 1. Por lo tanto, ese límite da 1. Ahora hacemos el límite lateral izquierdo. Como valor absoluto de x a la izquierda de 0 se define como menos x, tendremos que el valor absoluto es menos x. Menos x dividido x es menos 1, por lo tanto, ese límite nos da menos 1. ¿Sí? Bueno, como los límites laterales son distintos, entonces sucede que el límite, cuando x tiende a 0, de la función, del valor absoluto de x sobre x, no existe. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente no existe. Esto significa que no
esta función, esta gráfica, no admite recta tangente en el punto 0, 0. ¿Se entiende? Bueno, ahí preguntan que si no hay recta tangente, tampoco hay recta secante. Recta secante, sí. Recuerden que cuando estoy calculando la pendiente de la recta tangente, lo estoy haciendo localizado en un punto. Es como que estoy poniendo una lupita, ¿sí? Una lupita ahí. Está más chiquita todavía. Bien, bien en el punto. Entonces, esa es la... O sea, me estoy focalizando en ese punto, porque yo lo que quiero saber es si hay una recta, ¿sí?, que roza a la gráfica de la función en un punto, que es como, bueno, como lo dice la palabra, es tangente a la curva en ese punto. Entonces, lo que hacemos es focalizarnos alrededor de ese punto, ¿sí?, poniendo una lupa allí y viendo si esa recta, si existe una recta que toque a la curva en un único punto. En este caso, en el de la valor absoluto, como vimos recién, eso no se produce, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe la pendiente de la recta tangente, porque los límites laterales son distintos, y entonces el límite no existe, y si el límite no existe, no hay recta tangente, pero secante sí puede haber. Sí, lo que hay que En tener en realidad, cuenta, perdón, sí, Mariela, sí, la recta tangente se calcula en un punto. La recta secante, por definición, se calcula sobre 2 puntos. Entonces nunca podemos hacer una comparación de tangente y secante en ese sentido. Es decir, que no haya tangente es una cosa, pero secante. Siempre que establezcamos 2 puntos, vamos a poder, por esos 2 puntos, pasar una recta. Que si son pertenecientes a determinada curva, será la recta secante a esa curva en esos puntos. Pero la tangente es para un punto, la secante para 2 puntos cualesquiera. sí, ahí yo, en realidad el ejemplo que planteé acá en el dibujito, en realidad, si, bueno, no recuerdo quién hacía la pregunta, pero la secante que pasa por 0 y cualquier otro punto es siempre la misma, ¿no? Porque es una recta. O sea, yo tomo cualquier punto, ¿sí? Y siempre voy a obtener las mismas secantes. En realidad este dibujo rojito que yo hice no correspondería porque no pasa por 0, ¿no? Pero puede haber secante y eso no impide que, o sea, eso no nos dice nada acerca de la existencia de la tangente. Siempre que en un gráfico de una función aparezca una situación como la del valor absoluto, es decir, que haya un quiebre, que haya un ángulo, en esos puntos vamos a tener que los límites laterales, cuando buscamos la pendiente de la recta tangente, no van a coincidir, por lo tanto no va a haber recta tangente. Siempre que haya puntos angulosos, así se les llama, que forman un Claro, ángulo la curva en, ese, en esa parte del dominio, no vamos a tener recta tangente. claro. Ahí alguien pregunta, Juan Ignacio, dice, ¿el eje de las abscisas no podría ser tangente en este caso? O sea, el eje de las abscisas corta, o sea, toca a la función en ese punto, ¿sí? Pero no es tangente, porque una cosa es un poco lo que decía hoy Sergio,
que una cosa es cortar y otra cosa es ser tangente. Lo que pregunta Juan Ignacio. La tangencia la da la definición, justamente. Se Claro, buscaba una claro. definición para la recta tangente. Y surge ese límite de ese cociente que se llama cociente incremental, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si no se cumple con esa definición, por más que uno vea esa apariencia como la que ve Juan Ignacio, creo que se llama, Sí. quien consultaba, no es una tangente. Por eso necesitamos la definición, para ser precisos. Claro. Juan lo que pregunta, bueno, me quedó medio feito, pero Juan lo que dice es si el eje de las X no podría ser tangente. Y no. Si bien toca a la función, no es tangente porque no cumple con la definición, porque es lo mismo que hablábamos hoy, por ejemplo, si yo tengo, bueno, hice mal, pero en la primera idea que teníamos de tangente, ¿se acuerdan que estaba la circunferencia? Y entonces Sergio decía que si trazábamos una recta o una semirrecta, veíamos que la cortaba en un punto a la circunferencia. Pero, si bien la corta, no es tangente porque no cumple con la definición, ¿sí? ¿Está? O sea, puede haber muchas rectas que corten a las gráficas en un punto, pero no ser tangentes. Para ser tangente tiene que cumplir con la definición que dimos. No sé si quedó claro. Bien, perfecto. Bien. Bueno, fíjense que acá hay otro caso, sí, otro ejemplo, en donde la función que tenemos es raíz cúbica de x. Haciendo el mismo procedimiento original, ¿se acuerdan ese de tomar diferentes puntos, ¿sí? Y trazar la secante. Por ejemplo, esta, tomamos acá la secante, luego vamos corriendo, ¿no? Tenemos esta otra secante, nos corremos otro poquito más, tenemos esta otra secante, y así sucesivamente, cuando nos acercamos, ¿sí? Tanto como querramos al punto 0, 0, esas rectas secantes, ¿sí? ¿En qué se transforman? Se transforman en esta recta, o sea, tiende a ser, a medida que nos aproximamos al 0, 0, la recta secante, ¿sí? Se aproxima o tiende a esta recta que está dibujada en color rojo, que es una recta vertical de ecuación x igual a 0. Entonces, eso es lo que vemos gráficamente con el procedimiento original. Entonces, vamos a calcular analíticamente. ¿Hay alguien que tiene algún micrófono prendido? ¿Se escucha algo? Un ruido de fondo. Bien. Entonces, cuando hacemos el cálculo con la expresión que habíamos, ¿sí?, definido originalmente, habíamos dicho que la pendiente de la recta tangente es el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿sí? De esa forma, entonces, sustituyendo por la función, sustituimos a f de x por raíz cúbica de x, ¿sí? F en a es 0 y a es 0, ¿no? Entonces eso nos queda, vamos a hacer acá aparte, el límite para x tendiendo a 0 de, dijimos f en x, bueno, menos f en 0 sobre x menos 0.
y esto es igual al límite para x tendiendo a 0, f de x es raíz cúbica de x menos 0 sobre x menos 0. Es decir, esto es igual al límite x a la 1/3 sobre x menos 0, no queda nada, o sea que nos queda el cociente de x a la 1/3 sobre x, y eso a qué es igual al límite para x tendiendo a 0 de x a la 1/3 menos 1, o sea, de x a la menos 2/3. Esperen un minuto. Uy, no sé qué pasó acá. Ahí está. Nos queda el límite para x tendiendo a 0 de x a la menos 2/3. ¿Y eso a qué tiende? Cuando x tiende a 0. Es como tener 1 dividido x a la 2/3, cuando x tiende a 0, eso nos da infinito, ¿sí? Ese límite es más o menos infinito. Por lo tanto, la pendiente no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es una recta vertical. Y entonces, ¿qué ecuación tendrá? Tiene ecuación x igual, en este caso, a A, pero A es 0 porque el punto en el cual estamos calculando es 0, ¿sí? Ahí deberíamos haber puesto el punto y no lo pusimos, que el punto tiene coordenadas 0, 0, ¿sí? ¿Alguna pregunta?